Bueno chicos, buenas tardes. Vamos a iniciar entonces con el video asincrónico sobre la clase de sociales y el primer tema de la cartilla que tiene que ver con la geografía humana. Por lo tanto, entonces voy a explicarles a ustedes qué es la geografía. Entonces, iniciemos para que este video sea interesante y sea cortico. Definición de geografía, 1. Entonces, dice así, es la ciencia que estudia y describe la superficie de la Tierra, su entorno físico, actual y natural. O sea, todo lo que tiene que ver cómo son las montañas, cómo son los ríos, cómo son los valles, cómo son los bosques, cómo son los mares, cómo son las costas, cómo son los polos, todo lo que tenga que ver entonces con esa parte física donde habita el ser humano, que es el planeta Tierra. Por lo tanto, pues esto es la geografía humana, es un conjunto de características que forman la realidad física humana de una zona o un territorio. O sea, lo que yo les quería decir era, por ejemplo, que sus abuelos construyeron el barrio y su barrio está en una montaña, entonces ellos tuvieron que mover la montaña y todo, cuadrar la montaña para vivir ahí. La gente que vive abajo en la parte plana, pues construyeron sus casas de acuerdo a lo que necesitaban, entonces van transformando la realidad del aspecto físico del lugar donde viven. La geografía, por lo tanto, es la ciencia que describe los rasgos geográficos como el clima, los suelos, las formas del relieve, el agua, las formaciones vegetales, bosques, llanuras, mares, ríos, lagos, junto con los elementos que estudia la geografía humana, que es cómo hemos transformado el planeta, como lo son las entidades de poblaciones, las diferentes culturas, las redes de comunicación y otras modificaciones que le ha hecho el hombre al planeta. Entonces, pues les voy a explicar cuáles son las disciplinas o las ramas de la geografía. Entonces, la primera es geografía humana, que es la ciencia centrada en el estudio de la sociedad y sus territorios, es decir, cómo nosotros los seres humanos vivimos en un espacio y cómo lo transformamos, cómo los joseacevedaños viven en San Blas, los joseacevedistas viven en San Blas y cómo transforman el territorio. El ser humano, sus relaciones con su alrededor y todo el aspecto estético que tiene que ver con las casas, las carreteras, las calles, cómo se ve, su organización y como medio dinámico y cómo lo cambian y lo transforman. Geografía poblacional tiene que ver entonces con las poblaciones, cómo viven, entonces es diferente la población de San Cristóbal a la población de Santa Fe, a la población de El Restrepo y Bosa, a todo tipo de población porque sus dinámicas son diferentes y cómo ellas se mueven. Estudia los patrones y los procesos involucrados en el estudio de la población, distintos espacios, su distribución, su dinamismo o dinámicas sociales, naturales, los movimientos migratorios, así como los problemas demográficos. Demos y gráfico significa entonces población, comunidad. Geografía rural, entonces estudia cuál es el uso del campo, cómo se maneja el campo, cuáles son las actividades económicas como la siembra, la ganadería, la pesca, la agricultura. Los tipos de asentamientos es los pueblitos pequeños, cómo fueron construidos, y los problemas económicos y problemas ambientales que tiene el campo. La geografía urbana hace exactamente lo mismo, pero en la ciudad. Entonces estudia cómo está distribuida la ciudad, su morfología, sus formas, su plano, su estructura, su distribución en edificios, casas, zonas de comercio, industria y cómo está desarrollada esta situación. La geografía de transporte tiene que ver entonces cómo nos movemos y por dónde nos movemos. Si nos movemos en río, como por el río Magdalena, como lo hace la gente de Honda, Dorada, Caldas, que tienen a la orilla del río, o nos movemos en avión para viajar por el planeta, o en tren, como pasa en el tren de la Sabana desde abajo de San Victorino hasta Usaquén, o si estuviéramos en la costa, pues obviamente en barco. Geografía económica es qué hacemos con la tierra, qué hacemos con el suelo, entonces puede ser agricultura, puede ser ganadería, pesca, o puede ser en la ciudad, entonces la industria, el transporte, que hacen parte de ese tipo de economía. La geografía política hace referencia entonces a la forma de gobierno de un estado, de un país, de un territorio, cuál es su gobierno, cuál es su ley, cuál es su sistema económico, político, etcétera. La geografía social se encuentra en diversos aspectos sociales de los espacios estudiados como las divisiones sociales, clases sociales, alta, media, baja, estratos 1, 2, 3, 4, poblaciones de hombres, poblaciones de mujeres, por género, por niños, por jóvenes, y entonces empieza a estudiar todas una de esas diferencias que existen. Geografía cultural, pues estudia las diversas culturas, su forma de hablar, sus tradiciones, sus fiestas, sus rasgos étnicos, y entonces hace una descripción. Eso hace parte de la geografía humana, de la geografía que estudia esa parte del comportamiento y que hace parte del texto que les dejé en la guía. Espero esto les sirva y le pongan mucha atención y lo repasen. Les agradezco la colaboración y nos vemos en clase.